Habiendo dejado sentado que había otros signos de decadencia en la editorial, vamos a seguir con esta hipótesis de locuras de Isidoro y el huevo de la serpiente en relación a los hijos de Quinterno. Eh, Quinterno vuelve a reflotar su tándem de oro para generar locuras de Isidoro. Estamos hablando de Repetto Lovato, ¿no? Al igual que cuando decide crear Patorusito, encarga a Repetto los guiones, a Lovato los dibujos. Y arrancan, decíamos, con la versión de aquella antigua historia del irascible coronel, la versión donde se elimina al indio Patoruzú y en su lugar se pone al capitán Metralla, pero donde el verdadero protagonista había sido y sigue siendo Isidoro Cañones. Un poco también en homenaje a aquel desdoblamiento, recordemos que hace Quinterno en su momento la Patoruzú semanal de la vida de Isidoro, las aventuras con el indio por un lado, las largas aventuras seriadas en Continuará, y por el otro su vida con el coronel Cañones en tiras cómicas autoconclusivas de una página, dos páginas. En homenaje a esto, entonces se recurre a aquel antiguo argumento y se lo adapta con mucho éxito. Realmente no es un refrito, es una extraordinaria adaptación la que se hace en Vivan los novios, que en su momento a mí, sin conocer la historia original, me impactó mucho y cuando de adulto pude acceder al irascible coronel y ver de qué se trataba, valoricé aún más esta adaptación, que realmente es extraordinaria. Eh, Se sigue con ese mismo nivel apuntando muy alto, incluso en el número 2 también pude localizar, digamos, el germen narrativo de Amante Latino está también en una tira de Patoruzú semanal donde el tío, donde el coronel Cañones le va dando a Isidoro todo el dinero que quiere y que, sin que se lo pida. Y dice, ¿cuánto necesitas? Tomá, 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 y le da, y le da, y le da. Y un día lo convoca en el escribano y dice, bueno, acá firmá, acá tenés tu último centavo. Dice, ¿cómo mi último centavo? Y dice, sí, lo que te di es la herencia por anticipado. Y ahí en la tira cómica termina en flop. Y acá es el comienzo de cómo se las tiene que rebuscar Isidoro después de eh, enterarse que dilapidó esa herencia que tanto esperaba. Eso es Amante Latino. El germen argumental es aquella pequeña historia y quizá ha habido otras donde esto ha pasado y que uno, porque bueno, han sido tantas las tiras de Isidoro aparecidas en la Patorruso semanal que por ahí uno no las ubica. Yo disto de tener todo ese material, pero acá claramente encontré cuál era el origen de esta historieta. Bueno, así se sigue con un nivel extraordinario. Acá tenemos todo a ganador, donde está el aspecto turfístico de Isidoro, que conocíamos de las locuras, que conocíamos de las andanzas en relación a Pampero, con tantas historias, y, y que acá, bueno, vuelve a aparecer. Tenemos contrato matrimonial, donde acá hay una candidata bastante grasa en todos los sentidos, que con un padre que tiene una fortuna inmensa, un italiano muy vulgar, y Isidoro se tiene que fumar esta familia que está lejos de sus aspiraciones de gran sociedad en función de las necesidades económicas por las que pasa, ¿no? Acá tenemos el Isidoro Pequero, en Póker Fatal, tenemos Cheque Volador, que es una historieta donde se pasan tantas vicisitudes, el origen de la trama, un poco de comedia, es que Isidoro le falsifica un cheque
a su tío y después tiene que recuperarlo en un fin de semana antes de que entre en el banco. Entonces ese cheque va pasando, acá tenemos todas las personas por las que va pasando el cheque y el intento de Isidoro de recuperar el cheque. Eh, tenemos, bueno, esa gran, esa gran historia que no solo es la historia de la historieta, sino la historia real, que significó la bomba en la editorial, el Che Isidoro, ¿no? Estábamos hablando de los albores de los 70 y hay una revista de historietas de un personaje que supuestamente a la izquierda no le debe caer, no le debía caer muy bien, como Isidoro Cañones, símbolo de lo corrupto, de lo venal, de la cobardía, del aprovechamiento, la conveniencia, las peores características del porteño en un contexto revolucionario y adoptando el nombre del Che Guevara, ¿no? Que no es así en realidad la historieta, no trata de eso, pero que significó que, bueno, se tomaban muy en serio esas cosas, los 70, significó una bomba la editorial. Bueno, así hay una serie de aventuras maravillosas. Acá tenemos, por ejemplo, otra maltratada que debe haber pasado por Alberdi. En el número 13 tenemos esta extraordinaria historieta, El hijo de Satán, donde, por ejemplo, Repetto se jacta de haber ganado el único premio interno que instituye la editorial para un argumento, para un guión de historietas, ¿no? O sea que hasta acá por lo menos estaba guionando Repetto y estaba dibujando Lobato. Sin embargo, la historia oficial rescata como guionistas de las locuras de Isidoro a Mariano Juliá y a, en menor medida, Faruk. Mariano Juliá era una pluma excelente de Quinterno, hacía, recuerdo en la Patoruzú semanal, una sección que me gustaba muchísimo, Jovito Barrera, un barrilete sin cola, que por ahí, bueno, tendría que buscarlo, pero lo debo tener por acá porque incluso en una época me dedicaba a rastrear las Patoruzú en la que estaba Jovito Barrera, porque era una sección que me divierte, me sigue divirtiendo mucho. Eh, Jovito Barrera, el barrilete sin cola, era, acá lo tenemos, con dibujos de ferro, ¿no? Jovito, los dibujos ilustrativos, por supuesto. Se podría haber hecho una excelente historieta de esto, no sé si alguna vez existió ese proyecto, ¿no? Acá tenemos a Jovito que siempre me hizo acordar al bandoneonista, a Pichuco, ¿no? A Troilo. Eh, bueno, es un tiro al aire. Barrilete sin cola era un tiro al aire. Fíjense, miren qué curioso. En esta página tenemos a Jovito Barrera y en la siguiente página tenemos el anuncio de la locura de Isidoro, contrato matrimonial que acabo de mostrar. Una absoluta casualidad porque agarré esta revista de Patoruzú al azar. Decíamos, eh, Mariano Juliá y Faruk se hacen cargo más adelante. Hay una veintena de números donde el Isidoro de Locuras de Isidoro es un Isidoro que yo reconocía. Era el Isidoro que acompañaba a Patoruzú, perdedor, vivillo, y que repetía sus características en la tira independiente con su tío. Eh, mm, a este Isidoro a menudo lo cagaban a patadas en el culo. Paulatinamente, después de una veintena de números, Isidoro comienza a convertirse en ganador. Pasa de perdedor a ganador. Isidoro era un ganador eventual, muy eventual.
generalmente eran más las que perdía que las que ganaba. El cambio aparece con este eslogan que se traduce en la realidad de la ficción, en la realidad de la historieta, del rey de los playboys. Eh, Isidoro aspiraba a playboy y le quedaba grande el traje. Eh, con Mariano Juliá y con Faruk bajo la supervisión ya no de Quinterno, sino de los hijos de Quinterno, aparece el Isidoro ganador. Isidoro que para mí realmente no tiene ningún interés, hasta el punto que por una cuestión, digamos, de consecuencia de coleccionista, por poner un número redondo, llego hasta el número 50 de locuras y no más. He tenido números más arriba, pero los terminé canjeando porque realmente me dejó de interesar totalmente. En realidad, si tenemos que hablar de hasta dónde me interesan las locuras de Isidoro, me interesan hasta el número 20, 20 y pico, 22, 23, algún número aislado por ahí. Pero ya este Isidoro, por ejemplo, acá lo tenemos en plena acción, Carnaval Carioca, y estamos hablando del número 32, no estamos hablando del número 50. Este Isidoro es un Isidoro en realidad donde las historietas siguen durando, no sé, 80 páginas, pero en realidad son una sumatoria de gags cuyo remate siempre es una salida supuestamente ingeniosa, piola, canchera de Isidoro. Eh, para mí, un personaje que ya deja de tener totalmente interés y sin embargo que tenía mucho éxito. Tiene más éxito que el Isidoro original. Este cambio es introducido por los hijos de Quinterno y de alguna manera esto les da chapa para tener influencia dentro de la editorial y para que el viejo empiece a hacer el experimento que veremos que será fallido finalmente de sucesión en vida con respecto a sus creaciones. Eh, Estamos de nuevo en los 12 minutos, casi 13, y todavía hay para recorrer. Bueno, lo lamento. Quinterno es un tema extenso, a mí me apasiona. eh, Habrá quien no se banque esto, obviamente, no tienen por qué bancarse, pero de alguna manera a mí me está sirviendo como recopilación de muchas cosas que he escrito acá y allá de forma aislada, y es como que empiezo a juntar mi, mi experiencia, mi rastreo, mis búsquedas sobre Quinterno y empiezo a organizarlas y me gusta hacerlo. O sea que, bueno, no sé, ojalá sirva, pero a mí me sirve.